Buen día, el día de hoy voy a hablar sobre el libro Fundamentos Actuales para una Teoría de la Constitución de Francisco Díaz Rebori. Francisco en su libro presenta cuáles son los elementos básicos de la teoría de la Constitución. Con este libro podemos entender que no son la lógica ni el derecho natural los instrumentos que nos permiten conocer el concepto de la Constitución, sino son la historia, la ciencia política y el propio derecho constitucional. En este libro también se mencionan pilares fundamentales con pretensión de universalidad, como es la necesidad de limitar el poder, asegurar el gobierno democrático y garantizar los derechos humanos. Si bien es cierto, es un hecho que existen diversos conceptos de constitución, han existido en la historia y siguen existiendo en la actualidad. Francisco menciona que sin un análisis histórico es imposible entender el constitucionalismo y cualquier constitución. Él también menciona que existen valores comunes al constitucionalismo y otros que son más propios de los diversos modelos existentes en cuanto a la organización de los poderes o las garantías constitucionales. Ahora hablaremos del valor histórico. La semántica de la Constitución surge en la historia producto de diferentes textos constitucionales que presentan ideas como la garantía de los derechos, la separación de los poderes, el Estado de Derecho, el principio democrático y la Constitución como norma suprema. La idea de constitución actual tiene su origen histórico en el siglo XVII, pero se concreta un año después durante la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Es ahí donde se establece la idea de la limitación del poder mediante la separación de poderes y se reconoce también la garantía de la libertad de las personas. Todo esto implicaba tener representación escrita de la norma. El constitucionalismo nace como necesidad de limitar el poder del monarca. Si bien es cierto, no se puede establecer el momento preciso donde nace esta necesidad, se entiende que existe el interés de la burguesía para garantizar sus iniciativas económicas y políticas, encontrándolo en el reconocimiento de la libertad. En otras palabras, lo más trascendental en establecer el concepto histórico del constitucionalismo se encuentra en la separación de poderes, donde cada órgano constitucional se limita uno al otro, garantizando los derechos fundamentales. Esto se observa en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que menciona que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes no tiene constitución. Por otro lado, los derechos fundamentales se encuentran dentro de la función garantista, pasando del reconocimiento del derecho a la libertad, derecho que le interesaba a la burguesía, al reconocimiento de otros ámbitos social y económico que son para todos, pero que favorecen a la clase trabajadora, como es el derecho a la educación, a la sanidad, seguridad social, los derechos laborales, entre otros. Luego también se establecen derechos a los sectores necesitados, infantes, ancianos, mujeres y discapacitados, entre otros. Esto fue una extensión y universalización que inicia en el siglo XX. La función garantista es uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo. Por ello, el autor parafrasea la Declaración de 1789 y menciona que toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de todos los derechos que responden a las necesidades actuales del hombre, ni determinada la separación de poderes, ni esté gobernada de acuerdo con las exigencias del principio democrático, no tiene constitución. Ahora, si bien es cierto, la función garantista presupone la existencia de una constitución escrita que establezca la separación de poderes y que ésta, a su vez, sea la norma suprema del ordenamiento, capaz de proteger las garantías. No se puede hablar de constitucionalismo sin constitución. Ahora hablemos un poco de las corrientes del constitucionalismo con el constitucionalismo británico. Este es el primero en el tiempo. Desde una perspectiva formal, la norma jurídica escrita suprema que prevalece sobre las leyes y no puede ser modificada por ellas. Tendríamos que afirmar que Inglaterra no tiene constitución. Por otro lado, la teoría política garantista encontramos unidad del constitucionalismo inglés. Esta se caracteriza por la importancia de las costumbres y decisiones judiciales. Con el constitucionalismo francés, este surge de un proceso revolucionario. La Revolución Francesa desata el tránsito de monarquía absoluta a un Estado de Derecho, iniciando así la Edad Contemporánea. Este proceso resultó una gran influencia para Europa continental y todo el mundo. Los fundamentos doctrinales de todo este proceso pueden encontrarse, entre otros, en Montesquieu, Rousseau y Sieyes. Montesquieu, con su idea de separación de poderes,
rozó con la justificación del concepto contemporáneo de ley y la fundamentación más profunda de la democracia y de la soberanía popular, y Selles, con él aparece la base del sufragio censitario y la idea del Parlamento como mejor depositario de la soberanía y órgano capacitado para expresar la voluntad nacional. El constitucionalismo estadounidense. Los orígenes del constitucionalismo en Estados Unidos son posteriores al constitucionalismo británico, pero ligeramente anteriores al francés. El constitucionalismo adopta perfiles propios, siendo de destacar como aportaciones más relevantes la forma presidencialista del gobierno, el sistema federal y la temprana adopción de la revisión judicial de las leyes, que en definitiva implica la supremacía jurídica de la Constitución. El constitucionalismo, ahora vamos a hablar de cómo se pasó del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social y democrático. En Europa y en América se generó un Estado de Derecho que inicialmente tiene una tendencia liberal en la política y economía, lo que supone un sistema que beneficia a la burguesía y que se mantuvo así durante más de un siglo. Pero las desigualdades generaron la adopción de ideas socialistas en una de las clases que comienza a protestar por sus derechos, lo que no dejó de alternativa del Estado de Derecho a evolucionar, incorporando principios que ya estaban en el régimen anterior, esto sin renunciar a la separación de poderes, al Estado de Derecho y a la garantía de la libertad. El Estado, entre otras palabras, se socializó. Valoramos actualmente a la Constitución con su principal función, que ha sido permitir la creación de la estructura política más avanzada que en cualquier lugar o otro momento histórico haya podido darse, como es la basada en la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales. Gracias.